¿Qué tal? Muy buena tarde, es un gusto saludarles desde el centro de la capital de la República Mexicana. Mi nombre es Arturo Urioste y les doy la más cordial bienvenida a este su programa Impulsando el Derecho a través de la plataforma Uvavisión. Bueno, pues los invito para que se conecten, para que compartan este programa, para que nos sigan en Instagram y YouTube. Estamos como Impulsando el Derecho MX. Recuerden enviarnos sus dudas, comentarios y sugerencias vía WhatsApp al 55 81 88 37 57. Bien, pues el día de hoy nos acompaña el doctor Adar Moreno Valdés en su sección Conviviendo con el Mundo del Comercio Exterior y Fiscal. El día de hoy abordaremos un tema muy importante como es la Alianza del Pacífico, los logros y deterioros. Maestro, bienvenido. Muchas gracias por invitarme y gracias a sus radioescuchas por otro programa más aquí de esta sección. Así es. Tan gustada, por cierto, la sección del doctor Adar Moreno Valdés. Muchas gracias por enviarnos sus comentarios. Le mando salud, por cierto. Aranza Cabrera nos manda saludos. Mildred, Giselle, Gabriel Hernández, también muchos saludos, de verdad. Qué bueno que siguen el programa. Para comenzar, doctor, me gustaría que nos platicara qué es la Alianza del Pacífico. En términos muy generales, Alianza del Pacífico es una zona de libre comercio que se creó allá por el 2011, ¿sí? Y a través de la cual se establece, como su mismo nombre lo indica, se implementa una zona, valga la expresión, una zona de libre comercio entre 4 países, que son México, Colombia, Perú y Chile. Entonces estamos hablando de una zona de libre comercio que, digamos, es, junto con, me atrevería a decir, Mercosur, el Mercosur allá en Sudamérica, posiblemente las zonas de libre comercio más fuertes que existen en esa región. En el caso muy particular de Alianza del Pacífico tiene la característica, digamos, de que está enmarcando también a México. Y México, como todos sabemos, forma parte de Norteamérica, geográficamente ubicado. Sin embargo, al México haber celebrado este acuerdo, está, digamos, en su momento, tratando de abrir brecha para tratar de generar un mayor comercio, un mayor, digamos, intercambio de bienes y servicios con países del cono sur de nuestro continente. Lo cual me parece que es un buen tema, una buena idea, a pesar de que no es el único tratado de libre comercio. Tenemos otros en otras zonas, por ejemplo, con Centroamérica. Tenemos un tratado de libre comercio con Uruguay, por ejemplo. Un tratado de libre comercio con Panamá, ¿sí? Tenemos uno también, por ejemplo, con otros países, pero el tema es que creo que este en particular es muy relevante por los países que convergen y me parece porque México ha tratado de incorporar su comercio con esta región de Sudamérica. ¿Por quién está liderado esta Alianza del Pacífico? En realidad deberíamos de ser nosotros. Yo sé que los países que están viéndonos seguramente van a decir, ¿por qué México? Bueno, y lo digo con todo respeto. En realidad, al ser Colombia, al estar Chile, al estar Perú y al estar México, la economía más fuerte de los 4, y lo digo con todo respeto, es México. México es la segunda economía de Latinoamérica. Entonces, digamos, el que tendría que estar impulsando, digamos, este acuerdo, debería de ser México, por el peso económico que tiene. Y lo digo con todo respeto y sin menosprecio a los otros países, porque seguramente si alguien de Chile nos llega a ver, nos reclamará y nos dirá, es que Chile tiene una situación económica inclusive hasta más favorable que México. En cierto sentido es verdad. Chile tiene, digamos, en general, tomando en cuenta el tamaño de su país, la cantidad de su población, tiene una mejor distribución de la riqueza Chile. Además, tiene digamos, una mejor distribución de ingreso per cápita por habitante. Y tal vez, no tal vez, es la realidad, un mejor nivel de vida por habitante que el que tiene México. Sin embargo,
si tomamos en cuenta los datos macro, es decir, el que tiene el mayor PIB de ese tratado es México. Por eso México, al tener además una industria mucho más fuerte que los otros países, al tener un mucho mayor peso en todo lo que es la administración de servicios y al tener, digamos, toda la infraestructura que tiene México, debería. Sin embargo, hay que decirlo también, pues también como que México no hace ninguna labor ahí. Ese es el detalle. Entonces, este acuerdo, esta alianza del Pacífico la conforman México, Chile, Perú, Colombia. Nada más, esos 4 países. Sin embargo, hay negociaciones y ahorita hay países que están, digamos, en un estado de observadores, que están viendo su viabilidad o la conveniencia o no de incorporarse a este acuerdo. ¿Pero realmente es alianza o es competencia? ¿O van de la mano? Van de la mano. Lo que pasa es que al crear una zona de libre comercio, digamos, lo que se busca es la eliminación de aranceles y de barreras no arancelarias entre esas 4 naciones. Pero qué bueno que tocó, aprovechando el tema, hay países, por ejemplo, que, repito, están como que a la expectativa de si se incorporan o no a Alianza del Pacífico. Y, por ejemplo, tenemos países como Australia, Canadá y Corea del Sur, que ahorita están como que, digamos, viendo desde que se desarrolló este tratado de libre comercio, esta zona de libre comercio, realmente están como que a la expectativa de ver si les conviene o no adherirse a esta zona. ¿De qué depende? Pues yo creo que va a depender de que realmente empiece a funcionar bien esta zona de libre comercio. Pero ¿cuál sería el beneficio, por ejemplo, geográficamente de Corea del Sur y de Australia? Geográficamente están muy lejos. Sí, lo que pasa es que, digamos, el interés de ellos sería colocar sus productos en toda esa región. Sí, digamos, es un poco lo que pasa como con el Acuerdo Integral y Totalizador de Asociación Transpacífico. Si, por ejemplo, Corea del Sur, se adhiere a Alianza del Pacífico, automáticamente tiene un tratado de libre comercio ya con los 4 países de Alianza del Pacífico. Es decir, ya no tendría que estar celebrando Corea un tratado de libre comercio con cada país. Sino que si lo celebra con la región en general, ya tiene acceso a los 4 mercados de esos 4 países. Ese es el tema. Digamos, las ventajas de poder adherirse a un tratado que ya está funcionando, que ya está operando. ¿De qué depende? Pues como país observador, que le veas viabilidad para que tú realmente pues tengas el gusto de poder incorporarte y que le veas alguna ventaja económica. Ese es el tema. Bien, para los que se acaban de conectar en este momento, les comento que está con nosotros el doctor Adal Moreno Valdés en su sección Conviviendo con el Mundo del Comercio Exterior y Fiscal, y precisamente estamos hablando de este tema tan importante como es la Alianza del Pacífico, los logros y también los deterioros que ha habido a lo largo de este tiempo. Maestro, también, ¿cuáles han sido precisamente esos logros que ha tenido este acuerdo? Fíjese que es curioso, porque cuando uno lee los logros en revistas o en informes, entre algunos voy a citar algunos. Primero, se ha suprimido la visa entre los 4 países. Es decir, anteriormente había visa que México ponía, por ejemplo, a algunos países como Colombia, México les ponía visa para ingresar a México, a los ciudadanos de Colombia. A partir de, inclusive hay un tratado de libre comercio que es el Tratado de Libre Comercio México-Colombia, no hay que olvidarlo. Pero el punto es que la supresión de visas ha sido una consecuencia de este tratado. Otro ha sido la movilidad y el intercambio cultural y estudiantil. A partir de que se instauró esta zona de libre comercio,
ha habido una mayor movilidad estudiantil, digamos, entre los 4 países. Y entonces, digamos, un estudiante puede ir más fácilmente a hacer un estudio de posgrado, por ejemplo, en alguno de esos 4 países, digámoslo así. Sí. Otro ha sido, ¿sí? Obviamente, que se ha aumentado el comercio entre estos 4 países. Pero ahí viene también una desventaja, que la comentaré en su momento. Ha aumentado el comercio entre estos 4 países, pero el punto en particular es que no ha aumentado lo suficiente. Ese es quizás el gran pero que le podríamos poner a esta zona. Ha habido un mayor aumento del comercio de bienes, pero no lo suficiente. Realmente, si somos muy honestos, realmente sí ha aumentado, pero muy poco. Y otra ventaja que ha generado este tratado, o de comercio, ha sido que en algunos casos se han establecido embajadas, haga de cuenta, en el extranjero, en donde en una sola embajada, bueno, en un solo edificio, despachan las 4 embajadas de los 4 países. Es decir, se están unificando, digamos, trabajos en ciertos países. Entonces, por ahí han sido algunas de las ventajas. Sin embargo, hay que ser muy honesto. Y en eso sí lo quiero decir. Realmente, este tratado es de carácter económico. Es un tratado de comercio. Es un tratado de comercio que está dirigido a fomentar el comercio y las exportaciones de los bienes y servicios, inclusive las importaciones entre los 4 países. Si no estás haciendo que crezca ese rubro de comercio, ¿sí me explico? Entonces, no está funcionando. Claro, es lo que debe decir, algo no está funcionando. ¿En qué momento piensa, por ejemplo, Canadá? ¿Cuál es el interés de Canadá también entrar en este acuerdo? Canadá lo que le ve es un poco lo que comentaba con el ejemplo de Corea, que Canadá ya no tendría que negociar tratado por tratado en forma individual. País con país. Ya lo hace en forma, digamos, regional. Ya se adscribe a un tratado de este tipo, de estas características, y le simplifica negociaciones. ¿Convendría que estos países se adhieran a este tratado? Estamos hablando de Corea del Sur, de Australia y de Canadá. El tema aquí ha sido que posteriormente a este tratado surgió el Tratado Integral y Totalizador de Asociación Transpacífica. Ese, digamos, ya enmarca una zona de libre comercio mucho más amplia. De si estarían interesados en adscribirse a este tratado, a mí me parece que tal vez sí, si ven que realmente funciona. Es decir, como país, tú vas a querer adscribirte a una zona de libre comercio siempre que veas que hay movimiento, que hay crecimiento, que el comercio se está moviendo, que los servicios se están moviendo, que realmente está funcionando. Si ves un tratado estancado, pues la vas a pensar porque vas a decir, hay muchas trabas, muchos obstáculos, muchos problemas, entonces no me voy a meter yo en problemas. El detalle es, por ejemplo, que para que los países se quieran incorporar, como Canadá, tienen que ver, reitero, la viabilidad económica para que les convenga. Si no hay una ventaja, si no ven que ese tratado comercial camine, pues no van a querer incorporarse, porque van a haber muchas trabas. Y lo que menos quieren son trabas. Entonces, ese ha sido el punto. Me parece que Alianza del Pacífico es un tratado que tiene una buena finalidad, buenos propósitos, pero el gran problema está en, a ver, ¿cómo le hacemos para que el comercio fluya? ¿Cómo le hacemos para que los servicios fluyan? Y en este sentido hay que decir que México ha tenido, no voy a decir problemas, porque al contrario, México es un país, y lo digo con todo respeto, que tiene libre comercio con muchas zonas del mundo. Yo creo que México no tendría problema más que tiene un obstáculo. Es el hecho de que nuestro comercio lo tenemos prácticamente apostado con América del Norte. Y es lo que le iba a comentar. Tal vez
a pesar de que Estados Unidos no esté en este acuerdo, en este tratado, es el importante. Porque si esto no está funcionando, no está avanzando como quisiéramos, entonces el que no está precisamente en este acuerdo, que es Estados Unidos, debería de estar, ¿no? Ese es un factor, pero quizás el punto, el problema, es que nuestro país está tan, y lo digo con todo respeto, tan inmerso en nuestra visión con América del Norte. Sí, está aquí y descuida este panorama, ¿no? Hemos descuidado prácticamente nuestras relaciones comerciales con varias partes del mundo. De hecho, yo le podría decir que yo creo que México tenemos 13 tratados de libre comercio y yo podría decir que prácticamente podríamos funcionar con 3. Y yo creo que hasta, híjole, de verdad, yo creo que ni el mismo gobierno a veces está enterado que tiene esos tratados tan importantes. Tan es así que ahora, bueno, el presidente de ustedes, Andrés Manuel, ya quiere ayudar a Cuba a que lo desbloqueen, que no es justo, ¿no? Entonces, hay otras oportunidades, ¿no? Sí, por ejemplo, Alianza del Pacífico es una oportunidad de que México pueda voltear a esos mercados que a lo mejor no son mercados del tamaño de los Estados Unidos, porque ese es el punto. Quizás muchas personas se preguntan y dicen, ¿y por qué no hacemos comercio con esos países? Porque tenemos tanto comercio con Estados Unidos y con Canadá, esa es la verdad. Sí, estamos en segundo lugar. Digamos, todo el demás comercio lo hacemos a un lado porque no le damos tanta trascendencia e importancia. ¿Qué es lo que creo yo que podría ayudar a este tratado? La voluntad política. Sí. Creo que también pasa por ahí. La voluntad política de los gobiernos de ponerse las pilas y decir, ahora sí, vamos a empezar a hacerlo. ¿Y cómo podría apoyarse a esto? Pues empezar a hacer, digamos, reuniones a niveles regionales entre empresas, sectores empresariales, en donde los gobiernos establezcan estímulos fiscales y administrativos. Sí. Por eso pasa por ahí. Estímulos fiscales, administrativos y eliminación de barreras y restricciones no arancelarias para promover el comercio con esta zona o en esta región del mundo. Okay. Mientras no haya voluntad de los gobiernos y también del sector empresarial, porque no todo es gobierno, es sector empresarial, la voluntad de gobierno y sector empresarial de ahora sí darle seriedad, valga la expresión, a un acuerdo de este tipo, pues va a seguir igual. Claro. Va a seguir estancado y no va a poder avanzar. Voy a dar un dato simplemente para que se tenga idea. Alianza del Pacífico no es una zona tan despreciable económicamente. Fíjense, Alianza del Pacífico tiene, esos 4 países son el 29% de todo el PIB, el Producto Interno Bruto, prácticamente de la zona de Latinoamérica. O sea, el 30%, que no es nada despreciable, ¿sí? Pero particularmente en el caso de México, ¿sí? ¿Qué es lo que podemos decir de esta zona? Para México, para que tengan una idea, representa las exportaciones a esta zona el 1.5% de todo el comercio exterior de México. 1.5% de las exportaciones. Sí. Y de las importaciones representa el 0.82%. Sumado y ponderado estos dos datos, nos dan que Alianza del Pacífico para México representa el 1.13% de todo nuestro comercio exterior. ¿Qué quiere decir? Que es nada. Y lo digo con todo respeto. 1.13% de nuestro comercio exterior es nada. Y el punto es ese, que no se ha podido incrementar. Pero no solamente en el caso de México, porque no todo ha sido México, no hay que, decir. Tampoco los otros países están haciendo mucho por tratar de fomentar, digamos, el libre comercio en toda esta zona. Entonces, ese es el problema. Así es. Bien, vamos a ir a un corte comercial regresando, doctor,
Vamos a ver cuál es el principal problema, por qué México no ha avanzado. Ya nos dio algunos detalles, pero los otros países, ¿qué están haciendo también para avanzar? ¿O qué están dejando de hacer? ¿Sí? Bien, bueno, pues vamos a un corte y regresamos con más de Impulsando el Derecho. Está con nosotros el doctor Adar Moreno Valdés. Corte y regresamos con más. Uvavisión te invita a ver la cápsula Lo creas o no, con lo mejor de la ciencia, tecnología y sucesos extranormales. Todos los martes a las 17 horas por Uvavisión, donde reinventamos la comunicación. El éxito requiere de persistencia. Por eso, te invitamos a ver el programa Abriendo los Ojos con Amor, con la psicóloga Rosario Flores, jueves a las 18 horas. En Uvavisión, reinventamos la comunicación. Muchas gracias por seguir con nosotros en su programa Impulsando el Derecho. Recuerden que el programa se transmite de miércoles a viernes en punto de las 19 horas. Estamos con el doctor Adar Moreno Valdés, platicando precisamente sobre esta Alianza del Pacífico. Y bueno, doctor, nos quedamos precisamente en estos temas. ¿Qué es lo que no han hecho los otros países para avanzar en este tema o qué han dejado de hacer? Pues es que son varios factores los que convergen en este tema. Desafortunadamente son varios factores. Desafortunadamente, en el caso, por ejemplo, de Perú, por ejemplo, de Colombia, por ejemplo, hay factores políticos que han incidido ahí para que no pueda, digamos, crecer esta zona de libre comercio. En el caso de Chile, Chile creo que es un caso atípico en Sudamérica, porque es un país muy estable, económicamente hablando. Sí. De hecho, hay que decir que Chile es un país que tiene un crecimiento económico fuerte, muy fuerte, tomando en cuenta el tamaño de su territorio y la cantidad de su población. De hecho, es el país con el mayor índice de desarrollo en toda América Latina, sí. Chile, si tomamos en cuenta, repito, el factor de su tamaño geográfico y su población. Realmente el gobierno chileno ha hecho un muy buen trabajo. ¿Cuál ha sido el problema? Igual que en el caso de México. Me parece que este tratado se suscribió y ha tenido más una repercusión política, ¿sí?, que una repercusión de carácter económico. Sí. Y entonces hay que disociar. Cuando un tratado se hace más por cuestiones políticas que buscando realmente un objetivo económico, no funciona. Pues no va a funcionar. No va a funcionar. Porque realmente se tiene ahí en papel algo muy bonito, pero que no se puede hacer que camine. Y ese ha sido el punto. Así es. Esto pasa por voluntad de los países, de los gobiernos de los países, de sentarse y decir, señores, vamos a impulsar esto. ¿Qué? Entonces, maestro, también nos hablaba de exportación, importación, pero ¿qué es lo que exporta México a esos países o qué es lo que importa también? Lo que nosotros más exportamos, por ejemplo, a lo que es Alianza del Pacífico, son, por ejemplo, vehículos de transporte, vehículos de turismo. Okay. Exportamos maquinarias, sí. ¿sí?, también de México. Exportamos, por ejemplo, productos químicos. Se exportan de México a esa zona, a esa sí. región. Digamos que serían los productos que más exportamos nosotros. ¿Qué es lo que más importamos de esa región? Importamos productos como uva, productos agrícolas, vinos, sí. ¿sí?, hulla, cobre, ¿sí?, recursos minerales. Okay. Entonces, si se dan cuenta, con la Alianza del Pacífico, nosotros estamos importando materias primas, mucha materia prima. ¿Qué es lo que nosotros estamos exportando? Productos industriales. De hecho, lo que hacemos aquí, refrigeradores, televisiones, sí. automóviles. Es decir, México manda un poco más manufacturas
ya elaboradas industrialmente hablando. A nosotros nos conviene que se pudiera aumentar este tratado o que pudiera crecer. Yo creo que sí, porque México, digamos, es un gran exportador de este tipo de mercancías, de productos. Sí. Y en la medida en que tengamos la posibilidad de mandar más productos a otros países, como los que mandamos a Canadá o Estados Unidos o Europa, digamos, nuestro comercio va a crecer. Esos países también se van a beneficiar, porque digamos que esos recursos naturales que traemos de Sudamérica, como recursos minerales, sí, y agrícolas, o cobre, o a recursos agrícolas, los utilizamos aquí para hacer transformación sobre esos productos e incorporarlos inclusive en productos que se industrializan aquí y se transforman en otros bienes. Entonces, yo creo que se puede ganar más en este tratado, pero hay un punto que también es muy importante. Con Estados Unidos hemos construido, y con Canadá, lo que se conoce como cadenas logísticas de producción. Okay. Eso posiblemente a muchas personas no les suene y dice, ¿de qué carajos está hablando? Para que entendamos algo. Un producto, por ejemplo, en América del Norte se ha sofisticado de tal manera que, por ejemplo, hagan de cuenta que un producto puede ser sí, que se ensamble aquí en México. Y hay partes y piezas que se hacen aquí en México de ese producto. Pero también importamos esa parte de las piezas de Estados Unidos y parte de las piezas de Canadá. De forma tal que es un proceso de producción en donde los componentes de un mismo producto se hace una parte en Canadá de la producción, otra parte en Estados Unidos y otra parte en México. Y aquí se maquilan. Aparte aquí se ensamblan. Digamos que entonces hay un engranaje industrial, ¿sí?, de ese tipo de productos. O vamos a poner otro ejemplo. A lo mejor aquí se termina el producto o casi se termina. Pero luego se manda a Estados Unidos y en Estados Unidos se le da el último tratamiento a esa mercancía, por ejemplo, para posteriormente venderla. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con estos países? No tenemos ninguna cadena logística de producción. ¿Qué quiere decir? Que no hay ningún tipo no podemos de ir, vínculo. algo que nos una, ¿no? No podemos ir en equipo, no podemos ir juntos. No hay vinculación industrial en fases de procesos productivos que permitan integrar, digamos, esas cadenas de producción. Claro. Y mientras no haya esa integración de cadenas de producción, el tratado está muy bonito, pero pues en realidad dices, pues no vamos a ponerlo así, pues ¿qué me puedes vender Chile? Pues te puedo vender vinos chilenos. Pues los compro. Y tú México, pues México sí tiene mucha parte industrial, y nosotros podemos tomar parte del proceso industrial que ya tenemos y lo exportamos a estos países. Pero aquí el tema es, mientras no empecemos, digamos, a usar y a unir y a vincular los procesos productivos, materias primas con fases productivas dentro de las empresas, no va a avanzar este punto. No va a avanzar porque simple y sencillamente seguimos como estábamos hace 10 años. Ese es el punto. Bueno, pues un tema muy, muy interesante. Yo los invito para que lo compartan. De verdad, es un tema de suma importancia que ustedes deben de tener a la mano hablando de este comercio exterior y fiscal. Bueno, antes que nada también quiero darles un saludo a los abogados que acaba de ser su día el lunes 12 de julio. Feliz día a todos los abogados. Hoy es miércoles 14. Entonces un cordial saludo a todos los colegas. Igualmente un saludo para todos los abogados. Y pues ahora sí que un feliz día para todos nosotros. Así es. Nada más un último comentario. Sí, adelante, doctor. Yo creo que las posibilidades para poder asociarnos industrialmente están ahí. Colombia no está lejos de nosotros, me refiero geográficamente, no está tan lejos. No nos impide algo, claro.
podemos vincularnos, por ejemplo, con Colombia y utilizar recíprocamente ciertas capacidades agrícolas y minerales de Colombia, que son vastas, para procesos productivos en México. Igual pasa con Perú y tenemos con Chile. El tema es aprovechar todos esos elementos y vincular fases de producción. Ok, muy bien. Bueno, pues ahí está gran nota que nos trae el doctor Adar Moreno Valdés. Como cada mes, pues reitero nuevamente felicidades a todos los abogados que acaba de pasar su día el 12 de julio aquí en México. Bien, pues me despido, soy Arturo Uriostegui y nos vemos la próxima. Recuerden, Impulsando el Derecho, de miércoles a viernes en punto de las 19 horas. Muchas gracias, doctor Adar. Al contrario, muchas gracias por la invitación y pues un gusto volver a estar con todos ustedes el día de hoy. Bien, muchas gracias, nos vemos hasta la próxima.